retomar el contacto con la hija de uno de los chilenos que, recordemos, en este caso, que viajan a Bolivia a recuperar un camión robado y donde uno de ellos es baleado. Precisamente estamos con la hija de esta persona que no quiere develar su identidad, así que la entendemos. Y te queríamos preguntar primero, gracias por tu testimonio, y lo segundo es, ¿cómo está tu padre? Hola, buenos días. Agradecerles también a ustedes por darnos la oportunidad de poder entregar información. Lamentablemente mi papá se encuentra en un delicado estado de salud. Anoche en la madrugada tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital de Oruro. Una de las balas que se alojó en su columna dañó por completo ese sector. Por lo que nos informó el médico, mi papá quedó inválido de por vida. Solamente un milagro de Dios puede ayudarlo a volver a recuperar su movilidad. Desde la cintura hacia abajo mi papá perdió toda movilidad. No, es absolutamente, bueno, la verdad, demoledora esta información, la situación en la que se encuentra tu padre. ¿Tú has podido hablar con él y finalmente en qué circunstancias sucedió todo esto? ¿Por qué deciden viajar hasta Bolivia a recuperar este camión finalmente que había sido robado? Sí. Bueno, el camión fue robado el día 26 de junio, desde acá de Calama, desde afuera de nuestro domicilio. Mi papá, nosotros acudimos inmediatamente a colocar la denuncia y decidimos comenzar con esta búsqueda como familia porque no recibimos apoyo de carabineros de Calama y tampoco de la municipalidad. Nosotros hicimos difusión máxima del robo del camión de mi papá, pero no recibimos ayuda, por ende comenzamos a buscar en diferentes sectores. Aproximadamente entre 5 días buscamos acá en Calama, en los pueblos del interior. Este camión es el esfuerzo del trabajo de mi papá. Él trabajó 16 años en Codelco, después por temas de salud él se retiró. Todos los años que él trabajó lo invirtió en este camión. Fue por esa razón que nosotros no desistimos para dejarlo que se lo llevaran. Lamentablemente tenemos deudas que pagar. Esa era una de las mayores preocupaciones de mi papá porque nosotros nos encontramos atravesando un momento muy difícil en cuanto a nuestra casa. Entonces esa era su preocupación: tengo que recuperar el camión porque tengo que salvar mi casa. Eso era lo que él decía. En una de las búsquedas que realizamos, esta se realizó en Hito Cajón, un día domingo, creo que fue día 30 de junio, fue ahí donde ellos encontraron evidencia en Hito Cajón de que el camión había pasado por ahí. Las rocas estaban marcadas con el color azul de la tolva. Yo me atrevo a decir que fuimos nosotros los que realizamos la denuncia en la radio Bio Bio, ¿Ya? por el paso, denunciando que el paso de Hito Cajón se encontraba abierto sin control. O sea, no hay militares tampoco en esa zona. No, los días que nosotros ingresamos por ese sector no había. Fue tanta la rabia que nosotros sentimos impotencia al darnos cuenta de que el camión efectivamente pasó por ahí y la aduana chilena podía haberlo impedido, pero lo único que entregaron en el informe fue que no había agua durante esos días, así es que no, por eso no había gente en el lugar, pero al día siguiente de la denuncia estaba funcionando ya nuevamente la aduana chilena. Entonces, o sea, ese día particularmente, cuando pasó este camión robado, no había control, porque no había agua. No, mi papá alrededor pasó de 2 a 3 días por Hito Cajón, y esos 3 días ellos no habían control. Ellos se controlaron, fueron con sus documentos, se presentaron, pero ingresaron y no había nadie. Entonces, ya cuando comprobaron que el camión pasó por ahí, ustedes se imaginarán la impotencia de nosotros que supuesto. La aduana pudo haberlo evitado o carabineros, pero no nos dejaron solos. Entonces ahora entendemos por qué está la delincuencia así en Calama. Entran vehículos, salen vehículos, la droga está descontrolada. Mi papá en ese sector se encontró con muchas cosas. Kilos de droga que estaban enterrados en ese sector. La verdad es que nos damos cuenta por qué estamos desprotegidos. Nosotros ese sector
lo verificamos a través de un dron. Estuvimos 3 días trabajando con un joven que nos apoyó con un dron, y dentro de esos trabajos que él realizó pasaban vehículos, camionetas. Entonces, no, la verdad es que nosotros nos sentimos desprotegidos, estamos llenos de rabia porque mi papá cruzó a Bolivia legalmente, él tiene su documento que lo avalan, y vamos a hablar también con el alcalde de Ollagüe para que él pueda conseguirse toda esa información en la aduana de Ollagüe, porque ellos cruzaron por ahí, para desmentir todo lo que se está diciendo en Bolivia. Mi papá, mi tío, mi cuñado, mi hermana y mi prima cruzaron legalmente por el paso fronterizo de Ollagüe. Él cruzó... O sea, él, claro, cruzó por un Sí. paso habilitado. Sí, correctamente, y nosotros tenemos los respaldos. No estamos consiguiendo, tratar de conseguir el de mi papá, ahora tenemos el de mis primas, de mi prima y de mi hermana, y vamos a mostrar todos estos respaldos porque no corresponde lo que se está diciendo. Más bien están intentando desviar la verdadera gravedad de este tema. Ahora, ¿tú crees que esto fue una emboscada? Te lo pregunto porque hubo un contacto telefónico donde se señala la ubicación del camión de tu papá y es por eso que deciden ir. Y lo otro, ¿quiénes son estas personas bolivianas que los acompañaron? Porque hablábamos con una corresponsal de la zona, el fiscal también, donde se señala de que habían unos falsos policías que habían acompañado a la comitiva chilena, ¿cierto? A tu padre, también a los familiares, a finalmente poder rescatar a este camión. Sí, mira, de acá de Calama, mi ¿Ya? papá viajó con mi tío, con el cuñado. Ellos cruzaron legalmente, como les digo, allá en Bolivia se juntaron con familiares que nosotros tenemos. Nosotros somos indígenas, nosotros no venimos de Santiago, no somos grandes empresarios, no. Esta era la única herramienta de mi papá. Y por eso tenemos familia en Bolivia, porque somos indígenas, de raíces indígenas. Ellos se juntaron allá en Bolivia con mi primo. Luego de esto hicimos contacto con un caballero que nos brindó ayuda, porque allá nosotros estábamos solos. Mi papá se dirigió a Uyuni a colocar la denuncia, y en Uyuni lo hicieron esperar aproximadamente 2 horas, indicándole que tenía que esperar al teniente para que pudiera procesar la denuncia. Esperaron esas 2 horas y decidieron tomar retorno hacia Oruro porque querían pasar por Chayapata con luz para poder verificar si el camión estaba ahí. Llegaron a Oruro, iban a colocar la denuncia y lo único que le dijeron es que el vehículo fue robado en Chile. Ellos no pueden hacer nada. Si es que lo encuentran, nos avisan y nosotros vamos a ir. Oye, Pero... Sí, no, claramente hay falencias también de las autoridades, lo que había dicho también la diputada boliviana con respecto a que ustedes habían intentado contactar la familia con autoridades de allá y que no habían sido escuchados y finalmente sucede todo esto. Te quería preguntar por último si las autoridades chilenas se han contactado contigo, con tu padre, si están monitoreando también la situación que están viviendo, sobre todo el delicado estado de salud ahora de tu papá. En estos momentos, ayer se comunicó con nosotros el embajador. En esos momentos todavía no teníamos noticias de Luis, así que también nuestra primera solicitud fue que se pudiera desplegar una búsqueda aérea, porque no, como nos informaron que esta zona era roja, solicitamos, eso fue lo primero que solicitamos, porque mi Luis papá es ya la persona sabíamos dónde que estaba. supuestamente estaba secuestrado, desaparecido, ¿verdad? Sí, correcto, él es mi cuñado. Ya. Sí, él ayer se dio con su paradero. No tenemos mucha información porque la verdad es que están reservando para la investigación, pero sí nos dijeron que lo encontraron en un bus camino a Uyuni. Ya, perfecto. ¿Y tú piensas viajar, tu familia, acompañar a tu padre? ¿Han tenido también el apoyo de las autoridades chilenas para eso? Mire, la verdad es que, como le comentaba, nuestra situación es bastante complicada. Nosotros, antes de que sucediera esto, el día anterior habíamos realizado una sopaipillada, porque en Bolivia se nos agotaron todos los recursos en el arriendo de camioneta, combustible, alimentación, se nos acabaron todos los recursos. Entonces,
Ahora nosotros consultamos también con el canciller qué era lo que él nos recomendaba y nos indicó no viajar a Bolivia porque también nuestra vida estaba corriendo peligro. Usted me hacía una pregunta si es que nosotros pensábamos que esto fue una emboscada. Sí. Y sí, esto efectivamente nosotros creemos que fue una emboscada. Anteriormente ya habíamos recibido información y toda la información que nos entregaban siempre era de noche. Nos habían citado a un lugar llamado Mejillones y mi papá también se iba a dirigir a ese lugar, pero se les acabó el petróleo, entonces no pudieron llegar. Y ese día anterior él recibió una fotografía del camión, le dieron la ubicación exacta y también a nosotros nos indicaron que si es que mi papá no iba esa noche a buscar el camión, mañana no va a estar. Entonces él también en su afán de recuperar el camión. De recuperar, claro, la fuente laboral que él tiene en momentos difíciles, lo decías tú, que está pasando en la familia. Claro, mi papá sí, antes de ir avisó a la policía boliviana la información que recibió, entregó la ubicación. Nosotros estábamos confiando de que ellos iban a desplegar un operativo en ese mismo momento porque sabían que mi papá se estaba dirigiendo para allá. Nosotros desde acá de Calama desconocíamos que esa era una zona roja. Cuando llegaron para allá, todo el tiempo nos compartieron su ubicación en tiempo real. Sabíamos de ello hasta que sucedió este evento que a eso de las 9:30 nosotros por una llamada que realizó mi cuñado a mi hermana diciéndole nos están persiguiendo vehículos armados, ayúdennos. Eso fue lo que con gritos que habían ametralletas. La verdad que complejo. Fue una situación compleja para nosotros, desesperación, sí. Intentando ubicarlos y después ya nos enteramos de que el vehículo estaba aparcado en la carretera, que las cosas de mi papá, ellos se desplazaban con sus colchones, su frazada, todas esas cosas estaban en el suelo, el vehículo está con impactos de bala. Entonces mi familia vivió momentos de terror en territorio boliviano. Nosotros seguimos todo el conducto regular, nos dijeron vayan a colocar la denuncia ya, diríjanse a este lugar. Mi prima y mi hermana viajaron a Bolivia para eso, para que se hiciera todo el conducto regular, gracias a la ayuda de la señorita, la diputada Luisa Nayar. Sí, pues ella fue la que denunció. Sí, ella nos ayudó a conseguir conferencias de prensa en Bolivia, a comunicarnos también con policías de más altos rangos. Que eso nosotros no lo vamos a desconocer. Ella nos guió a donde un policía de confianza que nos pudo ayudar y en estos momentos también ha resguardado a mi familia allá en Bolivia. Sí. Pero aparte de ella nosotros no recibimos ninguna ayuda, ni siquiera acá en Calama. El día de ayer nosotros nos dirigimos a colocar la denuncia por presunta desgracia a la comisaría de Calama y nos estuvieron esperando más de una hora para comentarles que queríamos colocar la denuncia. Entre eso, la verdad es que yo me aburrí, me acerqué al carabinero, le comenté que queríamos colocar una denuncia por presunta desgracia por las personas chilenas que estaban en Bolivia por el tema del robo del camión. Le dije, usted debe estar en conocimiento. Y me responde, ¿el camión? No, yo no tengo información de eso. Y con gestos de risa. Entonces, todos estamos expuestos a esto, a cualquier persona le puede pasar, pero hay personas inhumanas. En Bolivia también generamos contacto con algunos policías que al parecer también estaban involucrados en el robo, entonces la verdad es que nosotros estuvimos desprotegidos tanto por el lado chileno y cuando ingresamos al territorio boliviano también. Sí. La intención de mi papá era volver con su herramienta de trabajo porque él sabía que tenía que trabajar. Pero ahora nosotros decimos, él fue a buscar su herramienta de trabajo y miren las condiciones que va a volver, mi papá no va a poder volver a trabajar. Mira, esperamos que se pueda, recuperar. Son momentos complejos los que está viviendo la familia, lo entendemos también, la frustración de no recibir ayuda, tú lo decías, ni siquiera en Calama, territorio chileno, tampoco en Bolivia, al menos
lo positivo es que pudo ser hallado esta persona que estaba presuntamente secuestrada, y esperemos que esto se aclare y que la verdad tu padre pueda volver a Chile, se pueda recuperar, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de cómo avanza la investigación y la ayuda que le pueda brindar acá el Estado chileno, la Cancillería. Te mandamos un gran abrazo y cualquier cosa estamos en contacto. Sí, yo quisiera hacer un último llamado al presidente Boric para que él se haga presente acá en Calama. Él hace un tiempo estuvo en Antofagasta, acá en Calama estábamos viviendo una difícil situación y él no fue capaz de visitar Calama. Entonces ahora yo le pido a él que, si es que me está escuchando, que se haga presente acá en Calama, que venga a ver la situación en la que nosotros estamos. Calama todos los días es delincuencia, hay de 3 a 4 robos. Nadie nos ayuda. La única forma de nosotros difundir que nos robaron es a través del Facebook, de TikTok, pero de los carabineros acá ni siquiera la municipalidad se hace presente. Entonces yo le pediría a él que venga acá a la ciudad de Calama, que conozca nuestra realidad, porque verlo desde una pantalla es muy diferente a vivir acá, sentir los balazos de noche. Nuestros niños ya no pueden salir a jugar. Nosotros como familia hemos sufrido más de 3 robos. Este fue uno de los más grandes porque es una herramienta de trabajo. De trabajo de tu cuesta, padre, sí. que no cualquier persona puede optar a un camión. Entonces, nosotros nos sentimos desprotegidos, estamos llenos de rabia. No sabemos cómo le vamos a decir a mi papá que, papi, ya no vas a poder volver a manejar tu camión. Mi papá toda su vida ha sido camionero. Entonces, es injusto lo que a mi papá le pasó. Y esto es responsabilidad de Chile, por haber tenido el paso Hito Cajón desprotegido, como también de Bolivia, por no habernos prestado la ayuda cuando nosotros lo necesitábamos antes de que ocurriera toda esta desgracia. Sí, sin duda es algo que se va a tener que investigar, esa denuncia, y te repito, te mandamos un gran abrazo a ti, a tu familia, que pueda estar pronto tu padre en Calama junto a ustedes. Gracias por todo ese testimonio. Muchas gracias, estamos en contacto, hasta luego.